Este video fue captado por la cámara de seguridad del Hospital Daniel Alcides Carrión de Perú el año 2018. Se dice que en este lugar ya se habrían presenciado anteriormente algunos eventos paranormales, y el siguiente video fue captado cerca de las 5 de la mañana, cuando el guardia de turno se encontraba revisando las cámaras de seguridad, y al ver lo que había grabado, no dudó en llamar a sus compañeros inmediatamente. Ahí al doctor Anthony Choi lo vamos a llevar. Uy, ¿qué? ¿Dónde sale? Mira, ahí está, ahorita viene, ahí viene. Es un fantasma, no lo va a captar. Ven, ¿has visto? ¿Has visto dónde ha salido? Caminando tranquilamente con brazos y piernas. Félix. Félix tiene que salir de dudas. Pasa, che. ¿Qué pasó? No hay mucho carrera, Un fantasma. Mira. Se observa como alguien parece aparecer de la nada y caminar tranquilamente. Y aunque a primera instancia para algunos esto parece ser una grabación normal, lo extraño es que esta persona no refleja ningún tipo de sombra al moverse. Además de que en aquel momento no había nadie más en ese lugar. Algunos comentarios indican que podría tratarse de algún paciente fallecido en el hospital. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que se trate de evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla es un doctor que ha compartido una serie de videos grabados en el turno de noche en un hospital, y donde habla de ir a explorar con sus compañeras el área de emergencias que se dice está embrujado por el espíritu de un niño. Y cuando decidieron finalmente ir a echar un vistazo, esto fue lo que captaron. You guys, Haunted ER? We're gonna go. Haunted ER, Haunted ER. I'm really good too. Oh my god, my head is huge. Chloe, so I can't even. Huh? I just close to the camera. Yeah, you're right. We got a chance for the Haunted ER. Oh god. Just like. I'm not excited about this. I didn't even get to finish eating my sandwich. It feels like we're getting on a. You nervous? Why are you nervous? You see anything? Oh shit! That was evil. You knew what you did there. Exactly what it is. What? Chloe just spooked herself. Yeah, it's just a little doll. Oh, it's a train down Put it here. here. Still weird though. Nah, look at her. That's so weird. Oh, it's freaky. You guys wave in the camera right now. Reflection. I don't like Who that. cares I where the don't like lights that. are on? Do They it. look like evil eyes. You guys need to come in with me. Yeah, of going course by we're gonna go in with you. Thanks. Ooh, it feels weird. Was that you? Yeah. This room feels weird. I don't like this. Ooh. The curtain moved. No, it's Yeah, it did. It moved. It moved. It moved. Yes, it did. It did. How do you not see that? Oh, okay. Ooh. El médico capta la cortina que se mueve por sí sola, pero además, algo es lanzado inexplicablemente, siendo testigos sus compañeras. Se cree entonces que esta actividad puede ser de uno de los niños fallecidos recientemente, o quizá puede tratarse de algo o alguien más. Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. Este video fue publicado por un guardia de seguridad de un hospital antiguo que compartió 3 videos seguidos en su cuenta de TikTok, momento en el cual se encontraba realizando su recorrido de turno.
Sin embargo, captaría algo escalofriante. Alright, besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. I wanna get the fuck out of here. Alright, guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and shit. Dude, fuck this shit, honestly, like... Yeah, fuck this shit. Alright guys, I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit. Saying some shit. What the fuck? What the fuck? Una cama de hospital, así como un carrito, se mueven inexplicablemente por sí solos. Sin embargo, en el último video, el guardia capta por unos segundos una sombra en una habitación detrás de una silla. Aunque no estaba seguro del todo, regresa rápidamente a mirar, pero no había nadie. De todos modos, al revisar la grabación, se ve que claramente había algo o alguien en ese lugar. El problema es que en ese momento no había nadie más en ese piso del hospital. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de algún espíritu de un paciente fallecido aquí? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok Esquivel Gene comparte diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en esta ocasión, compartió 2 videos que ocurrieron en un hospital de México, donde labora ella. Videos donde se puede captar algo inquietante. No veo nada. Miren. Miren. Acaban de ver eso. Se acaba de caer un bote. Se está moviendo esto. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la una. Miren, se movió esto. Ahorita que venía caminando por acá. No veo a nadie. Miren. 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 Miren cómo se mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. Unos aterradores gritos pueden escucharse en el hospital, y aunque no especifican si es de procedencia paranormal o no, quizá pueda tratarse de algún paciente. Sin embargo, en los siguientes videos claramente se puede observar cómo se mueven diversos objetos sin razón alguna. Entonces, ¿será probable que alguna entidad habite este lugar? Tú decides. Otro de los videos más populares captados en un hospital es el de unos compañeros que se encontraban pasando el rato charlando en su hora de trabajo, pero pronto se tornaría un momento escalofriante. Atentos. Ah, no. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. No pasó algo, te lo juro que pasó algo, Se mueve, ya se mueve. Víctor. Yo no voy. No. Claramente se puede observar una sombra pasar rápidamente detrás de la chica. Inmediatamente el compañero de ella entra para revisar cada rincón de la sala, pero quedaron atónitos al no encontrar a nadie. Nuevamente la idea de que esto puede ser el espíritu de un paciente fallecido vuelve a ser la más mencionada.
Y tal como el video anterior, durante otro momento en que los doctores y trabajadores del hospital aprovechan para poder reposar un rato entre jornadas de trabajo, algo extraño fue captado a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. Una silueta cruza el fondo del pasillo, además de moverse la camilla, al parecer, por sí sola. Aunque algunos comentarios indican que esto podría ser un montaje, otros creen que esto es real evidencia de lo que se vive día a día en un hospital, sobre todo en altas horas de la noche o madrugada. ¿Y tú, qué opinas? ¿Puede ser esto real evidencia paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Tú decides. El siguiente video fue grabado por la cámara de seguridad de un hospital, donde un guardia se encargaba de recepcionar a las personas que ingresaban al lugar. Pero en esta ocasión, algo extraño sucede. Se observa cómo el guardia de seguridad parece recepcionar a alguien en la entrada, pero no había nadie. Sin embargo, se ve que incluso hasta conversa con quien sea que esté viendo en ese momento. Hasta le ofrece una silla de ruedas. El guardia de seguridad alega en todo momento haber atendido a una persona que necesitaba ser atendida en el hospital. Tal parece entonces que se trataba de algún espíritu de alguien que falleció allí. Y en otro video captado por la cámara de seguridad de un hospital, se observa un par de trabajadores que se encontraban organizando los insumos en una sala de espera, pero algo llamó su atención en aquel momento. Se observa como una silla de ruedas se mueve frente a ellos inexplicablemente, motivo por el cual no dudaron en salir inmediatamente de la recepción. De igual modo, un 16 de diciembre a las 11 de la noche, una recepcionista de otro hospital captaría un evento similar, estando completamente sola en el lugar. Esto lo voy a dejar registrado porque son 16 de diciembre, 11 de la noche. Bueno, mira. Esta wea está pasando hace mucho rato y yo acá estoy sola, weón. No hay nadie. La silla de ruedas se mueve por sí sola sin que nada o nadie pueda causar este movimiento. Tal parece que este tipo de manifestaciones se vuelve algo peculiar, sobre todo para las personas que suelen trabajar en la recepción de hospitales. Y en esta otra oportunidad, una cámara de seguridad volvería a captar algo inusual, esta vez en un hospital de la India, cuando se encontraban atendiendo a un joven en la recepción. Atentos. Nuevamente las sillas se mueven inexplicablemente por sí solas, aterrando tanto a los hombres que deciden salir corriendo de allí.
Diversos tipos de evidencias muestran que trabajar en hospitales son lugares donde albergan gran cantidad de energía o espíritus que aún deambulan cada día, esperando poder ser contactados o tan solo poder ser vistos por alguien. ¿Y tú, qué opinas respecto a estos videos? ¿Alguna vez has presenciado algo paranormal en un hospital? Escribe tu respuesta en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.